prendan las cámaras, las personas que pueden. Las personas que se están transportando hacia su lugar de trabajo pueden bien estar apagadas las cámaras. Pero las personas que podemos estar prendidas las cámaras, desearía que todos prendan. Muchas gracias a las personas que están prendiendo las cámaras. Antes de iniciar, sí, primero quisiera saber qué tal les fue una prueba. ¿Estuvo fácil, difícil? No sé, cuénteme. Abogado, buenos días. Estuvo más o menos esa prueba. No sé si es que para esta va a haber alguna clase de recuperación. Más o menos estuvo la prueba. ¿Cuánto sacaste? Me equivoqué en dos, entonces. ¿En qué te equivocaste? En leer mal, o sea, las preguntas que son así tipo con trampita, leí mal una palabra y ha sido falsa. A ver, vamos a ver cómo también les fueron a otros compañeros, si tuvieron la misma dificultad y veamos si puedo mandar algún trabajo de recuperación, porque eh, lo que es de exponer, creería que ya no tenemos tiempo porque ya estamos en la última semana. Sí, hoy ustedes dan las disposiciones para recuperar recién la prueba de la semana 1. Mañana tendríamos clases. Sí, mañana vendríamos ya los dos últimos temas que nos faltan, que es liquidaciones y la ley humanitaria. Y el día viernes ustedes tendrían la exposición de su auto instruccional y terminaríamos ya la materia y ustedes darían la prueba el fin de semana. Sí, entonces déjame pensar qué trabajo puedo enviar si es que todos les fue así en la prueba. Inge, ¿Sí? ¿cómo está? Inge sabe que a mí también me fue súper mal en la prueba. Es igual, también leí y pensé que era verdadero y realmente ha sido falso. Bueno, en fin. Ahorita yo ya estoy a unos 5 minutitos de irme a mi trabajo y no voy a poder escuchar el momento en el transcurso de lo que vaya en el bus. Porfa, ayúdenos, por favor, porque sí nos representa bastante, no que nos haya ido mal en la prueba. Lamentablemente no hemos tenido mucho trabajo por el tema de muy corto el tiempo que nos han dado con usted y no tenemos muchas notas, entonces la verdad sí me preocupa estarme quedando con usted. Ayúdenos, por favor, y bueno, o sea, yo a las 8 en punto voy a estar ya en el trabajo y voy a prender mi cámara y voy a poder escuchar. Pero porfa, ayúdenos y trate de decirnos en el momento casi al final de la clase para poder escuchar qué es lo que vamos a hacer y todo eso para poder recuperar. Porfa, Inge, ayúdenos. Ya voy a pensarlo, Cintia, ya voy a pensarlo. ¿Qué trabajo? Más que nada, ¿qué trabajo enviar? Sí. Ángel me pregunta si será que avanzamos un día para la defensa para el auto. Sí, se avanza en un día para la defensa para el auto. Si no somos tantos. Sí, igual voy a disponer solo 2 de cada grupo que ustedes mismos escogieron. Y sí avanzamos. Yo tengo otro grupo que son más o menos como 20 grupos. Más o menos. Sí se avanza. Sí. Marco me pregunta cuándo va a arreglar la nota en el de la primera prueba. Eso arreglo yo el día que voy a calificar y a comenzar a subir notas. Ese mismo día arreglo. Yo tengo mis anotaciones en mi agenda de todo y cada uno de ustedes que recupera la nota. ¿Sí? Igual
se recupera la nota de la pregunta que estaba puesta la respuesta incorrecta. Igualmente se recupera esa. Sí. Tenía otra cosa que mencionarles, chicos. Las personas que estaban listos para la recuperación del día de hoy, sí, tenían que estar listos y no bajarse de la camioneta el mismo día de hoy. O sea, decir, no, sabes que yo ya no voy a dar. Sí, ¿por qué? Porque un compañero suyo se puede quedar mal parado en la recuperación. Sí, tenía que seguirse. Sí, entonces hablo por un caso en concreto. Sí, que me llamaron como hace 20 minutos, creo. Me han de haber comentado esto. ¿Y dónde está Génesis? Buenos días, abogado. Buenos días, Génesis. ¿Cuál es tu compañera que va a exponer sola? Odalis Cajamarca. Odalis Cajamarca, ¿estás presente? Sí, Lisen, sí, estoy presente. Verás, Odalis, por el tema que te comento que no me parece adecuado lo que pasó, yo voy a exponer contigo. Yo voy a Ya, exponer gracias. todos los contratos y tú vas a exponer tu parte. Ya, gracias. Ya, dale, listo. Entonces, chicos, ¿tienen alguna otra duda, otra inquietud referente a todo lo que conlleva la materia? Sí, al autoinstruccional, portafolio, no sé, deberes, sí. Lógicamente, esta semana no va a haber prueba de la semana 3, porque ya tenemos la prueba final. Sí. Entonces, lógicamente, prueba no va a existir. Seguramente va a existir algún trabajo, sí, un trabajo corto que se pueda realizar. ¿Tienen alguna pregunta? Buenos días, Lisa. Lisa, yo tenía una pregunta de la prueba que sí le había mencionado y dijo para hablarla en clase. Ok, ¿cuál era? Recuérdame. Era esa pregunta que decía si la capacidad para contratar es lo mismo que la capacidad legal. Ujú. Y yo había puesto falso porque, o sea, según mis argumentos en la capacidad legal, todos somos capaces, a excepción de los que estipula la ley, o sea, de decir las personas, me refiero a los dementes, vuelta en la capacidad para contratar, digamos, tiene requisitos como, por ejemplo, que los menores de edad no se puede contratar. Ok, sí, es un argumento muy válido y se puede dar este tipo de confusiones pensando en que los menores de edad no pueden contratar, sí, porque serían considerados como incapaces relativos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero para que tú, además de que el incapaz relativo ciertas personas tengan que tener un juicio de interdicción, ¿sí? El incapaz relativo puede firmar ciertos tipos de contratos, ¿sí? Y el derecho al trabajo, no me acuerdo si les mencioné, sí, pero el derecho al trabajo no es algo que se pueda negociar. El derecho al trabajo tienen todas las personas, independientemente de si sean capaces absolutos o relativos. ¿Sí? Entonces, en este sentido, si yo pongo en la pregunta, la capacidad legal es la misma que la capacidad para contratar, ¿sí? Es la aptitud legal que una persona tiene para adquirir derechos y contraer obligaciones. Ah, ya. Uh-huh. Ya, muchas gracias, Lice. Ya, listo. Buenos días, yo también tengo una pregunta. O sea, no sé si yo respondí mal o en realidad está mal.
en esa pregunta que era el derecho laboral no es el encargado de regular la relación entre el trabajador y el empleador. O sea, según los apuntes es verdadero, porque sí regula al trabajador, pero sale falso. Es falso. ¿Cómo? Pregunta. ¿Cómo? O sea, el derecho, esa pregunta, Ujú. según yo, era verdadero, pero sale falso. ¿Por qué? ¿Qué te dice la pregunta? El derecho laboral no es el encargado de regular la relación entre el trabajador y el empleador. Está puesto, no es el encargado. Y el derecho laboral es el encargado de regular. Por eso, Por eso. o sea, es falso. A ver, ¿cómo? A ver, el derecho laboral es el encargado de regular la relación entre el trabajador y el empleador. Ajá. ¿Verdadero o falso? Es que la pregunta es capciosa porque ahí dice no antes de la definición. Normalmente la definición sería que es el que regula, pero ahí dice que no es el que regula, entonces por eso se hace falso. También casi me equivoco en esa porque es capciosa la pregunta. Gracias. Ya, está bien. Gracias. Sí, justamente, como les dije, desde la primera prueba, todas las pruebas que nosotros tengamos, tenemos que leerlas bien. Tenemos que entenderlas bien. Sí, porque va a haber una cosa que cambie toda la pregunta. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, chicos, por favor, sí desearía que para la prueba final lean bien, lean muy bien, ¿sí? Lo hagan de manera despacio y leyendo bien la pregunta. Si se necesita 1, 2, 3 veces leer, léanla, ¿sí? Porque así va a ser. Y en la prueba final ya hay preguntas de opción múltiple, que seguramente cambia una palabra en la opción de unas 3 líneas. ¿Sí? Lean bien. ¿Alguna otra consulta, duda, inquietud que se tenga? Por Abogado, aquí. buenos días. Yo tengo una consulta. Ujú. No sé si me escucha. Sí, te escucho, dime. Abogado, igual en la pregunta eh, de la prueba, de la segunda prueba que dimos, Ujú. no sé, la LOCEP regula a los trabajadores del sector privado. Esa, según yo, es verdadero también y me refleja que es falso. ¿Quién me Entonces, quiere responder eso? había en una clase que no. La LOCEP es del sector público. En ese era falso porque era del sector público, sí. Los trabajadores regulan el Código de Trabajo. Exactamente. Sí, los trabajadores en el sector privado se rigen en el Código de Trabajo y en el sector público puede existir trabajadores que tengan Código de Trabajo cuando tengan algún tipo de contrato colectivo. Pero la LOCEP es solo para servidores públicos. Para el sector público. Y en la clase yo sí Muchas dije, gracias. mal no estoy, sí mencioné eso. Entonces, chicos, eso es. Sí, vamos a empezar. Sí, antes que nada, tenía otra pregunta aquí en el chat para responder. ¿Hasta cuándo será el límite de entrega del audio instruccional? ¿Se acuerdan que les dije que todo será hasta el domingo 6 de diciembre? ¿No es cierto? Pero lo que ustedes deben tener del audio instruccional para presentarme a mí el viernes es aunque sea las diapositivas de exposición. Y hasta el día domingo pueden subir el escrito. ¿Sí?
Otra cosa que les iba a decir, sí, yo sé que en una clase, si no estoy mal, la primera semana de clases, quedamos en que todos los trabajos se iban a mandar el día martes, no sé si se acuerda, y después dijimos que no, todo hasta el domingo 6 de diciembre. Sí, y yo mencioné que las pruebas no son cambiables, que las pruebas se quedan hasta desde el día domingo. ¿Sí? Porque he tenido muchos mensajes suyos, no solo de este grupo, sino de la mayoría de grupos, que no alcanzaron a dar la prueba. Sí, entonces, por cuestión de que no pase nada, sí, con las personas que no alcanzaron a dar, habilité y está habilitado hasta el día de hoy, 11:59. Las personas que no alcanzaron a dar la prueba, está habilitado hasta hoy, 11:59, para que puedan dar la prueba. ¿Sí? Para que no tengan ningún tipo de inconveniente, si es que hubo algún malentendido. Entonces, chicos, de eso, no sé si tengan alguna pregunta más. A ver, buenos días, abogado. ¿Se puede cambiar el tema del auto? Estamos a 2 días y creo que sí. Sí. Buenos días. Buenos días, Sabrina. Por favor, yo tengo una pregunta de la prueba. No sé si estoy bien o mal. Dime. Era sobre que, a ver, el objeto lícito es la actividad o el fin en que va encaminado el contrato. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué pusiste tú y por qué crees que el objeto lícito sí es la actividad? Yo puse verdadero porque sí es una actividad, porque está relacionado con el contrato. ¿Recuerdan lo que dije y les dije? No se confundirán que el objeto lícito no es el objetivo del contrato. El objeto lícito es la cosa que nosotros compramos. Por ejemplo, si yo compro algún arma de fuego, si yo compro droga, si yo compro un carro robado, es la cosa el objeto lícito. La causa lícita es la actividad que nosotros realizamos, o la actividad por la cual me contrataron. Por ejemplo, si es que a mí me contratan para matar a alguien o para causarle a alguien, seguramente, ¿sí?, es una causa ilícita por la que fui contratado. Es decir, la actividad que voy a desempeñar es ilegal. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta antes de iniciar con las exposiciones? Sí, profe, buenos días. Buenos días. Usted dijo que en el autoinstruccional debíamos poner un ejemplo sobre la liquidación, pero eso no lo entendí bien. Por ejemplo, si nosotros cogemos el tema de despido intempestivo, sí, yo el día de mañana, como les digo, los dos únicos temas que me faltan es la liquidación y lo que es la ley humanitaria. ¿Sí? Esos son los dos únicos temas que me faltan de dar. Y el día de mañana yo voy a dar unos ejemplos de liquidación y cómo calcular la liquidación. Si bien es cierto, ustedes tienen la posibilidad de manejar el SUT, ¿sí? Pero si es que llegamos a aprender cómo sacar una liquidación sabiendo los cálculos y fórmulas, pues creo que sería mejor que hacer en el sistema. ¿Por qué? Porque ustedes van a saber cómo se saca, por ejemplo, las vacaciones, cuánto es el porcentaje, cómo se saca 13º, 14º, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que yo deseo que ustedes hagan como ejemplo de liquidación en sus autos instruccionales es, si tienes despido intempestivo, ¿sí?, te pongas tú misma un ejemplo diciendo, Paolo Grijalva fue despedido, ¿sí?, laborando intempestivamente
laborando desde el mes de abril 2019 y fue despedido en mayo 2020. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones para que nosotros calculemos la liquidación? Primero tenemos un año de trabajo, debemos saber si gozó o no gozó de vacaciones. ¿Sí? Se le debe Pero, dar... profe, por ejemplo, nosotros estamos haciendo sobre los accidentes laborales. Ah, ok. Ahí también tendríamos que aplicar un ejemplo de liquidación si es que usted ya nos explica, o solo los Claro. accidentes y los códigos. No. Yo te pongo un ejemplo de... Existen también liquidaciones en accidentes de trabajo. Ya. Sí, pero no son más liquidaciones, se llaman indemnizaciones. Pero yo te explico también eso el día de mañana. Y ahí le agregamos al auto. Y le agregan al auto ustedes un ejemplo. Ya, Exponen. muchas gracias. Ah, ya, abogado, perdón, muchas gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta más que tengamos o hasta ahí está todo claro? Está todo muy bien. Profe, ¿el ejemplo debe ir colocado en el ensayo o en las diapositivas al momento de exponer? Y exactamente cómo deberíamos hacer la exposición. A ver. A mí me gustaría, sí, y va a ser obligatorio, que esté el ejemplo en, en las diapositivas y puestas en el escrito. Porque yo quiero que expongan el ejemplo. Porque ahí voy a ver si en verdad me captaron la idea. Que ustedes desarrollen el ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué otra pregunta más me hiciste, Fernanda? ¿Cómo deberíamos hacer la exposición? O sea, ¿qué nomás debemos poner en las diapositivas para la parte de la exposición? Y bueno, también con eso, ¿cuánto tiempo tendríamos para exponer? Tienen 10 minutos para exponer. Sí, el auto instruccional. Y eso de que vamos a poner en las diapositivas, creo que les dejo su libre criterio. Sí, ustedes deben saber qué poner y qué no poner. Qué hacerle corto, qué hacerle más largo. Sí, entonces eso sí les dejo su libre criterio. ¿Alguna otra consulta, duda, inquietud que tengamos? ¿No? Perfecto, quiero iniciar ya con las exposiciones de recuperación. Sí, entonces quisiera ver si existe algún grupo voluntario. Odalis Cajamarca, tú y yo no somos voluntarios, así que vamos para un Sí, poco ya. sí, somos voluntarios, Liz. ¿Sí somos? Sí, somos. Sí somos voluntarios, qué bestialidad, ok. Verás, Odalis, voy a compartir yo ahorita mis diapositivas y yo te digo cuando tú expongas, ¿ya? Sí, después de esto, por favor, quiero que estén el siguiente grupo que vaya a exponer voluntariamente, que se encuentre ya preparado y tenga las diapositivas a la mano. ¿Sí? Bueno, buenos días con todos. Abogado, buenos días, yo tengo otra consulta. Dime. Yo también tengo el mismo inconveniente, también tenía un grupo para poder recuperar, sin embargo, al final me indicaron que ya casi la mayor parte de personas ya tenían bien su nota, la siguiente prueba. Entonces, quería saber si puedo exponer sola. Y dime de qué era tu exposición. ¿Cuál era tu tema de exposición? Tenemos lo que es los tipos de contratos laborales. ¿Y qué parte te tocaba a ti? La verdad todavía no habíamos escogido lo que es un tema específico, pero no sé si le podría decir todo lo que son los contratos, bueno, lo que
tengo hecho un resumen en las diapositivas y bueno, unos ejemplos. ¿Qué te parece si utilizas mis diapositivas? De acuerdo. Empieza. Gracias. Ya, a ver, buenos días, compañeros. Bueno, en este caso, lo que son los tipos de contratos laborales son lo que son condiciones y hace referencia a lo que son prestaciones de servicios. Entre ellos tenemos lo que son los contratos, lo podemos bajar, los contratos de individual de trabajo y le tengo que compartir la pantalla, profe. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí. Comparte la pantalla. Fátima. Sí, profe. Permítame, por favor. Es que estoy desde mi celular. Fátima, una consulta. ¿Sabes los tipos de contrato? Por ejemplo, ¿sabes lo que es el expreso, el tácito? Sí. Sí. En este caso, lo que es el expreso, tengo entendido que son condiciones específicas que pueden ser directamente en un documento o de manera oral o verbal. Entonces, perfecto. Déjame empezar a mí la exposición, ¿sí? Y después te doy paso a ti para que puedas decir, hablar, ¿sí? Ok. Ok. Bueno, chicos, nosotros vamos a hablar sobre los tipos de contratos laborales. Perdón que lo tome así, sí, pero es para entrar en ambiente, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre todos los contratos laborales, ¿sí? Y en específico nos vamos a relacionar, ¿sí? Primero con el contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo es el documento en el cual se va a constatar las voluntades entre una persona que se obliga a prestar servicios lícitos y personales, que es conocida como trabajador, ¿sí? Y se encuentra otra persona que se compromete o se obliga a pagar una remuneración por estos servicios lícitos y personales. Si bien es cierto, existen contratos verbales, pero la formalidad por excelencia, se podría decir desde el Código de Trabajo, es que sea por escrito para que no exista ningún conflicto laboral y en caso de existir un conflicto laboral, se encuentre una evidencia para así poder ser subsanada. ¿Sí? Existen elementos en los contratos de trabajo que siempre van a estar presentes, como son el acuerdo de voluntades, ¿sí? Como es también la prestación de servicios lícitos y personales, es decir, lo que vamos nosotros a realizar en la empresa o realizar en nuestro trabajo. De igual manera, se encuentra pactada la remuneración, que es decir, el pago o la compensación que una persona se tiene por desarrollar algún tipo de actividad. Y la dependencia hace referencia a lo que es quién es nuestro jefe o de quién nosotros dependemos para poder satisfacer nuestras necesidades básicas. En sí, que eso es el derecho al trabajo. Nuestro Código de Trabajo en el artículo 11 expresa o en su contenido reza que existen diferentes tipos de contrato. Uno de esos son los de expreso tácito, que primero puede ser escrito o verbal. Después existen los contratos a sueldo, a jornal, en participación y mixto. ¿Sí? Después existe por tiempo indefinido de temporada eventual y ocasional.
Existe por obra cierta, por obra y servicio determinado dentro del negocio, por tarea y a destajo. Y además de eso existe el contrato individual, que es el que acabamos de ver, que la definición es para todos los tipos de contrato. Lo único que va a cambiar son las condiciones. Y existen los contratos de grupo o por equipo. Sí, en este momento doy paso a mi compañera para que realice la exposición de expreso o tácito. De acuerdo. En este caso, lo que son contratos expresos, directamente tendríamos lo que son el escrito, que directamente se vendría a reducir en un documento en donde se encuentran todos los elementos o lo que son las tareas que que va a realizar el trabajador. eh, Directamente con lo que son remuneraciones o con lo que son beneficios de ley. En lo que son de manera verbal directamente serían, no sé si estoy bien, en lo que son de manera verbal es directamente como un acuerdo que podría ser, a ver, podría ser lo que es una contratación directamente eventual. Eventual podría ser directamente, eh, por ejemplo, en lo que son bares o discotecas, directamente no es que firmes un contrato, sino haces como un acuerdo eh, directamente entre las dos personas y establecen lo que es su sueldo. Igual es pagado diario y no es que entre en lo que son beneficios de ley. Ya, ahora lo que son tácticos, directamente, eh, mm, en lo que son tácticos, un ejemplo, ya, en tácticos podrían ser, por ejemplo, cuando una persona contrata al trabajador para que realice lo que es podría ser lo que es a ver, espera. Directamente coge como una obra o para realizar lo que es pero es por un monto específico, no más por el tiempo, tiempo establecido de esta obra. Sí, ahora bien. Eso en lo que es táctico y expreso. Ahora bien, si, si es que en caso no llegaron a entender lo que mi compañera quiso expresar, voy a explicarlo yo. ¿Sí? El contrato expreso es el contrato en el cual se van a encontrar las condiciones especificadas. ¿Sí? Todo lo que son las condiciones de trabajo van a estar especificadas. Es decir, que si nosotros contratamos a alguna persona que se dedica al arte de oficio de la albañilería, por ejemplo, nosotros le especificamos en el contrato qué pared debe pintar, con qué brocha va a pintar, qué pintura va a utilizar, cómo va a ser la mezcla en la cual se va a utilizar, a quién tiene la dependencia y cuánto va a ser su remuneración. ¿Sí? Está todo especificado, está todo determinado en el mismo contrato. ¿Sí? Y este contrato expreso puede darse de manera escrita o verbal. El escrito es que lógicamente se reduce a un documento. Y el verbal se lo realiza de manera oral. Es decir, por ejemplo, yo voy y casi siempre, o he visto bastantes veces que las personas que se dedican a este oficio se encuentran en las calles en ciertos puntos de las ciudades. ¿Sí? Entonces yo voy y le digo, ven, ¿saben qué? Necesito que se haga esto, sin firmar ningún tipo de contrato. Pero yo ya hablo y pongo las condiciones claras del contrato. Y el escrito, lógicamente, que está reducido en un documento y se debe firmar. ¿Sí? Se puede palpar ese contrato.
Muy bien, el contrato tácito, ¿sí? Es el contrato en el cual las condiciones no se encuentran determinadas ni especificadas, pero se da por entendido las condiciones de trabajo. Por ejemplo, si yo voy, el mismo ejemplo que el anterior, si yo voy a contratar a una persona que realiza este oficio, ¿sí? De la albañilería y le contrato para que me pinte un cuarto en mi casa. Yo voy y le digo, mira, ¿sabes qué? Me debes pintar este cuarto. ¿Sí? Quiero que sea color rojo. Él ya sabe cómo hacer la mezcla. Él debe saber qué pintura utilizar. Él debe saber qué broche utilizar. Es decir, se da por entendido las condiciones de trabajo. ¿Sí? Ese es el contrato expreso y tácito. Vamos a continuar a contratos por su remuneración. Sí, existen los contratos a sueldo o a jornal. No sé si hemos escuchado lo que hay diferencia entre sueldo y salario. Sí, ¿están conmigo? ¿Sabemos la diferencia entre sueldo y salario? Sí, hay la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre sueldo y salario? A ver, según mi acuerdo, la diferencia entre sueldo y salario, el sueldo es percibido por el tiempo de prestación durante el mes, por ejemplo, de un personal administrativo. El salario es percibido por igual, es el valor del mes, de las horas de trabajo por un trabajo operativo. Por ejemplo, el asistente de contabilidad recibe sueldo y, por ejemplo, el técnico de mantenimiento mecánico recibe salario. El jornal es un valor diario que se hace, por ejemplo, al agricultor. Digamos que por ir a recoger papas durante todo el día se le ofreció pagar 15 o 20 dólares. Ese es un jornal, el valor de una jornada. Ya, listo. Sí, básicamente la diferencia radica en que el sueldo reciben las personas que realizan alguna actividad intelectual o intelectiva, ¿sí? Y las personas que realizan alguna actividad física, es decir, las personas que son consideradas obreros, ¿sí? Reciben lo que es el salario. Y a sueldo se lo hace de manera mensual, ¿sí? Y el salario se puede dar de manera quincenal o se puede pagar al día. Por eso es salario diario, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre sueldo y salario. Entonces vamos a decir que el contrato a sueldo es aquel que todos, la mayoría de nosotros, tiene, que recibe su remuneración al mes. ¿Sí? Ese es el contrato a sueldo. El contrato a jornal, hemos escuchado la palabra jornaleros, es los que trabajan día a día y ganan día a día. Si, por ejemplo, vamos con el mismo ejemplo de las personas que son dedicadas al oficio de la albañilería, si yo les contrato para construir una casa y les pago por semana, es a jornal. ¿Por qué? Porque lo estoy pagando a la semana. Yo no lo estoy pagando al mes, estoy pagando a la semana. ¿Sí? Según sus días trabajados. ¿Sí? ¿Estamos entendidos? Ahí, solo por aclarar, vale recalcar que la ley permite y obliga al empleador que pague o sea, que lo asegure al IES, así sea jornalero, salario o sueldo. Pero aquí en nuestra cultura ecuatoriana, si lo ponemos de jornalero o por salario, es decir, que me pinte una semana, normalmente no aseguramos a nadie. Pero eso tiene un tremendo riesgo y responsabilidad penal civil en caso de un accidente laboral. Ahí uno, como haberlo contratado, así sea verbalmente, se hace responsable de los daños y lesiones de la persona. Exactamente. No olvidar que el derecho a la afiliación al IES, independientemente de si es a sueldo o a jornal, se debe afiliar desde el primer día del trabajo. ¿Sí? Vamos a continuar. Por su remuneración, en participación y mixto. En participación es aquel contrato
¿sí? Que el trabajador tiene parte de las utilidades de los negocios del empleador, ¿sí? Y va a ser como parte de su remuneración. Este contrato en participación es conocido más, ¿sí? Como, por ejemplo, yo soy socio, por así decirlo, de la corporación La Favorita, ¿sí? Y también soy abogado de la corporación La Favorita. Yo gano mi sueldo y gano mis utilidades como socio, ¿sí? O a su vez, soy socio de la corporación La Favorita y cuando nosotros tenemos la junta de accionistas, puede escogerme la junta de accionistas como administrador de la corporación Favorita, así como gerente. Y también gano mi sueldo de administrador y gano mis utilidades como gerente, ¿sí? El contrato mixto es aquel que nosotros tenemos nuestro sueldo, nuestro salario fijo y existen las comisiones o participaciones, por así decirlo, en el producto del negocio. Sí, es cuando nosotros comisionamos. Sí, ese es el contrato mixto. ¿Ok? Vamos a pasar por tiempo y voy a darle paso a mi compañera Odalis. Ya, gracias, Liz. Por tiempo indefinido, no tiene límite para dar por terminada la relación laboral. Si es que el empleador decide hacerlo, deberá pagar, o sea, se tomará como despido intempestivo, por lo que deberá pagar indemnizaciones. Sin embargo, esto de aquí no se puede hacer antes del año de temporada. Se aplica cuando el empleador contrata a una o varias personas por temporada. Por ejemplo, sería en estas épocas se contrata entre prati por temporada, o sea, por cierto tiempo. Y, y cada cierto tiempo estas personas serán llamadas. Ya, hora eventual. Cubren necesidades puntual. Por ejemplo, serían que una persona es contratada para reemplazar a una chica que está embarazada. También para aumentar la producción, pero no pueden durar más de 180 días o días continuos o al año, ocasional. Sirven para atender necesidades emergentes de una compañía o del empleador que no están vinculadas con las actividades habitual. Por ejemplo, se contrata para arreglar un piso dañado de una oficina de abogados. Es como la de los albañiles. Y ya. Sí, chicos, aquí solo quería mencionar algo en el contrato de temporada, ¿sí? Que estos trabajadores que son contratados, valga la redundancia, por cierta temporada, por ejemplo, en estas épocas, que es época navideña, que se debe cubrir la demanda, por ejemplo, en Juguetón, ¿sí? Se debe cubrir la demanda y son contratados por esta temporada, deben ser llamados a prestar sus servicios cada temporada que se requiera. Es decir, si el próximo año, igual en esta misma época, en diciembre, me deben llamar a mí si es que van a contratar personas por temporada. Si es que no me llaman a mí, es considerado como despido intempestivo. Y se puede dar una indemnización por lo mismo. ¿Sí? Es por eso, muchachos, ¿sí? Que hasta aquí llega nuestra exposición. Espero que les haya gustado. Espero que hayan entendido. ¿Sí? Así que vamos con el siguiente grupo. Y Fátima, por favor, dime tu apellido. Fátima Vergara. Fátima Vergara. Listo. Chicos, por si acaso, no continúe con los demás contratos porque seguramente va a haber grupos que me hablen sobre los contratos. Y quería ver cuáles son sus definiciones y sus ejemplos. ¿Sí? Siguiente grupo que quiere exponer. ¿Podemos continuar? Shirley. Sí. Por favor. Así es. Voy a compartir la pantalla. Me avisan, por favor. No sé si ahí ya se está observando. Se está cargando, se está cargando. Esperemos que se cargue. Gracias. Ya podemos ver. Ya.
Entonces nosotros, bueno, mi compañero José, aquí está, mi compañero José Santos y mi persona Shirley Alquinga les vamos a hablar sobre los derechos del trabajo. Para empezar, el derecho es una determinación de naturaleza jurídica, teórica y práctica que sistematiza normas y que hace cumplir todas a cabalidad, ya, siempre y cuando respetando sus leyes. Empezaremos con algunos derechos que tiene el trabajador. Entonces, aquí, como se puede ver, dice la afiliación del Seguro Social. Esto es algo que todo trabajador que empiece a trabajar debe tener en la empresa. También tiene derecho a percibir el sueldo básico como mínimo en cualquier trabajo o lo que realice, dependiendo del cargo que obtengan, obviamente. Después vienen las horas extras y las horas suplementarias, que esto es un cargo extra a las horas que realmente tienen que trabajar. Entonces, si hacen horas fuera de su jornada laboral. También tienen derecho a percibir los 13º y el 14º. En sí, el 13º es el sueldo que se calcula a todas las remuneraciones mensuales percibidas por el trabajador, desde el 1 de diciembre hasta noviembre del próximo año. El 14º sueldo es para el régimen Sierra, es una bonificación que se da desde en el 15 de agosto pongamos en este año, del 2020. Ya. También tiene derecho a percibir los fondos de reserva, también a percibir un periodo de vacaciones laborales. Esto se da después del primer año en la empresa, que se considera como un descanso remunerado. También tiene derecho a percibir compensación por el salario digno, a un periodo de licencia de paternidad. Esto quiere decir que los trabajadores varones que estén con hijos recién nacidos deben recibir 10 días de licencia, a un periodo de licencia por maternidad, perdón, que los trabajadores deben recibir máximo 12 semanas. Si tienen un hijo y si tienen más de 12 es 10 días más. Al subsidio por maternidad, que tengo entendido que en las empresas privadas se les da un subsidio equivalente al 75% y en las empresas públicas no se brinda este beneficio. A continuación, mi compañero. Buenos días, abogado. Buenos días, compañero. Yo voy a continuar con los derechos. Y a continuación tenemos el derecho al trabajo y libre elección de su profesión. Aquí en este caso, todo profesional, y todavía tenga una profesión, tiene el derecho de elegir dónde trabajar, siempre y cuando tenga una preparación para que no exista ningún problema al momento de realizar esta labor. También tenemos el derecho a libre sindicación. Aquí el trabajador es libre de elegir un sindicato para su conveniencia y para la empresa. También tenemos el derecho a la negociación colectiva. En este caso, los trabajadores son libres de negociar con distintas asociaciones. Esto siempre y cuando la empresa o el empleador estén informados, ya que si no podrían existir inconvenientes por falta de información. También tenemos el derecho a huelga. Aquí esto se genera más cuando existen problemas dentro de la empresa, ya sea por falta de paga o X y razón. Entonces los trabajadores tienen el derecho de salir y protestar por defender sus derechos. También tenemos el derecho a la reunión. Aquí en este caso los trabajadores pueden generar reuniones para dialogar sobre distintos temas. Y también los empleadores tienen la obligación de realizar reuniones para hablar sobre X y temas dentro de la empresa. También tenemos el derecho a la información y participación en la empresa. Aquí los trabajadores pueden participar en todas las actividades que realice la empresa. Y también la empresa o el empleador tiene la obligación de informar a todos los trabajadores sobre todo lo que pase dentro de la empresa. Tenemos el derecho a promoción y formación profesional. Aquí esto ya sería más por parte del empleador, ya que ellos son los que realizan estas capacitaciones, pueden ser capacitaciones o pueden ser reuniones con el fin de mejorar dentro de la empresa o hablar sobre un tema en específico. Tenemos el derecho a no discriminación. Aquí pusimos un ejemplo que es de la orientación sexual, porque ellos no, o sea, por su orientación sexual no pueden ser discriminados por sus compañeros, y tampoco por el color de piel o por
su forma de ser. Entonces, debe existir un respeto mutuo entre todos sus compañeros. Y también por parte del empleador, por supuesto. Tenemos el derecho a la intimidad. Aquí los trabajadores son libres de tener relaciones amorosas en este caso, pero siempre y cuando no exista, no afecte directamente a la empresa, porque hay empresas que no permiten que pase esto entre dos compañeros, entonces sí existe a veces inconveniente. Entonces ya sería de forma no, o sea, que no afecte directamente a la empresa. Y por último tenemos el derecho a la integridad física y seguridad de higiene. Aquí en este caso creo que el empleador tiene la obligación de asegurar a todos sus trabajadores con el fin de mantener su integridad física, mantener su integridad física y que no existan lesiones en caso de que sea un trabajo que tenga mucha actividad, si querés. Entonces se mantiene la integridad del trabajador y tal. Ya se puede recalcar que aquí dentro de estos derechos que están mencionados es más para que el trabajador se sienta bien a gusto dentro de la empresa, más no como los que ya mencioné antes, que son como las vacaciones, el 13º sueldo, el 14º sueldo y todas esas. Aquí vamos a observar un pequeño video que está hecho de los derechos del trabajador. El video dejémoslo para después, ¿ok? Tenemos Sí, más está grupos bien. que jugar. Ujú, Sí. claro que sí. Ya eso es todo. Muchas gracias. Y no sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, chicos. Siguiente grupo, voluntario. Podemos exponer nosotros, por favor. Profe, nosotros, por favor. Alex. Sí. Ok. Ya. Abogado, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho. Compañeros, buenos días con todos los presentes. Mi grupo conformado por Durdán Alex, María José Rodríguez, Melanie Simbaña, Paulina Vivero y quien les habla, Gianberla Marco. Vamos a exponer un poco sobre los tipos de contrato laboral. Definiendo brevemente lo que es el contrato laboral, tenemos conocimiento de que es un acuerdo entre un empresario y un trabajador, el cual el trabajador ofrece sus servicios y el empresario está obligado, ¿no?, a un pago por este servicio que presta a un individuo. Se entiende que es una relación laboral entre estas dos personas, documentada a través de un contrato. Continuemos, compañero. Ya, voy a hablar sobre el contrato de prueba, o también dicho de otras palabras, a plazo no renovable. Es donde una persona ingresa a trabajar a una determinada empresa durante una prueba de 90 días. Este tiempo estipulado, durante este tiempo estipulado, el patrono puede hacer que continúe o no el empleado que ingresó. Por ejemplo, tenemos en la empresa de la corporación favorita, hay cajeros, no solo cajeros, hay distinto personal que ingresa por un tiempo de prueba. Este tipo de contrato lo podemos ver en la mayoría de, en la mayoría de empresas, donde determinan si continúan o no los empleados bajo una evaluación. Continuemos.
El contrato por obra cierta, o dicho también pago por una acción, se contrata a una persona para que realice una obra determinada con una paga total por la misma. No importa el tiempo que se demore en hacer el trabajo. Como vemos la imagen, un jardinero puede realizar un contrato. Este puede ser de forma verbal o forma escrita, donde ofrece sus servicios de cortar un dicho terreno, plantas, y puede, independientemente del tiempo que se demore. Continuemos, compañero. El contrato por tarea o trabajo en un tiempo. En este tipo de contrato se determina el tiempo definido a una labor que se va a realizar. Por ejemplo, se utiliza para lo que es la albañilería. Un individuo puede determinar el tiempo que se va a demorar en entregar una obra y puede o no el patrono hacer que continúe o no el dicho contrato. A continuación continuará mi compañero. Gracias. Buenos días, compañero. Buenos días, abogado. Yo les voy a hablar sobre el contrato por destajo. Al igual que el anterior contrato, este trabajo se va a pagar por, mm, por la obra que se hizo, pero en este no importa el tiempo que se demore. Por ejemplo, en una cosecha se paga por la tonelada recogida. Después tenemos el contrato eventual. En este tipo de contrato es más para cubrir a una persona con caso fortuito o para aumentar la producción, pero no puede durar más de 180 días continuos o al año. Contrato por temporada. En este tipo de contrato se realiza más en ciertas épocas específicas del año, por ejemplo, Navidad, inicio de clases, etcétera. Pero deben ser llamadas todas las temporadas. Caso contrario, se podría considerar como un despido intempestivo, es decir, que se despide a las personas sin razón alguna. Contratos ocasionales. En este tipo de contrato surge, por ejemplo, si es que en un edificio de abogados se daña una tubería, se le contrata a un trabajador, en este caso el plomero, pero esta actividad que realiza no tiene nada que ver con la que realizan los abogados. Ya, y por último tenemos el contrato parcial permanente. Como su nombre lo dice, es permanente, pero se va a pagar por las horas laborales, que no deben exceder las 8 horas de jornada diaria o las 40 horas semanales. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Deja de compartir la pantalla, por favor. Gracias. Aquí solo quiero hacer una aclaración. Sí, el contrato prueba ya no existe. Lo que ahora es periodo de prueba. Es decir, que dentro de un mismo contrato se encuentra lo que es el periodo de prueba. Sí, eso quería aclarar. Sí. Gracias, chicos. Siguiente grupo. Mauricio. Dicen nosotros. Mauricio me pidió. Sí, estoy con él. Ah, Sí, ya. profe. Entonces ustedes. Ya le comparto la pantalla, profe. Sí se ve, profe. ¿Sí? Sí se ve. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Nosotros les vamos a exponer sobre los tipos de contrato. Primero les voy a hablar un poco sobre el contrato laboral, que, como dijeron mis compañeros, es un documento en el cual una persona se obliga con otra. Se obliga a prestar un servicio y la otra persona a pagar por este servicio. Sus elementos son acuerdo de voluntades. Las dos partes tienen que estar de acuerdo con lo que dice el contrato. La prestación de servicios lícitos, todo tiene que ser legal. Y la remuneración es que tiene que pagarle por ese trabajo. Y la dependencia, tener un jefe, un
un empleador. Ahora sí, se clasifican en expreso y tácito. El expreso que puede ser verbal o escrito, pero es mejor cuando está escrito. Y tiene que tener las voluntades de las dos personas. Tiene que ser, el contrato tiene que decir lo que las dos personas estén de acuerdo en realizar. El tácito no es escrito, pero igual viene a ser un contrato. Cuando entre el empleador y el trabajador no se ha pactado cláusula alguna, pero persiste. Este es más, está ahí, no está escrito, pero se sobreentiende que debe de realizarse. Los ejemplos son, pasaré a los ejemplos, Mau, por favor. Mauricio. No se pasa. Allá. Se quedó pegada a la pantalla. Continuemos las sesiones diapositivas. Ya, los ejemplos de el expreso, tenemos que al alquilar un departamento probablemente se firma o se realiza de manera verbal un acuerdo de alquiler o a la del arrendamiento que incluya tu nombre, la ubicación del departamento y los términos de alquiler, como la fecha de pago, servicios básicos y también restricciones, como por ejemplo no se admiten mascotas. Y en el tácito, al entregar ropa a la tintorería, se toma un recibo. Este recibo es por un valor y a cambio de este valor que yo estoy pagando, me tienen que entregar mi ropa limpia. Ya. A continuación, mi compañero. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Yo le voy a hablar sobre el contrato en relación por su remuneración. En este caso existe el contrato a sueldo, que es el que todos conocemos, que nos dice que no hay expresas disposiciones sobre el trabajo a sueldo y por lo tanto debemos referirnos a la costumbre, por lo que generalmente el sueldo se fija por un mes. Esto lo podemos encontrar en el artículo 79 del Código del Trabajo. El sueldo a jornal. El contrato a jornal. El salario se paga por jornadas de labor. Entonces, esto, como ya nos explico, que es un contrato, el cual se paga semanalmente y es por jornada. Aquí están los ejemplos, que sería la empresa Armilet contrata a guardias por un nuevo puesto con un sueldo fijo de $500. También en cuenta que de ahí se van a descontar la afiliación del IES, pero ellos no tendrán horas extra, o sea, no van a ser descontadas. Y en la jornada dice, se contrata una persona que tiene que abonar 3 hectáreas de maíz, teniendo como sueldo pactado $1,200, el cual será pagado de la siguiente manera: el 50% al inicio de la obra y el 50% al final de la obra. Vamos con el siguiente. También existe el contrato en participación. Es una modalidad de contrato que torna como base la remuneración que el trabajo debe percibir en parte de las utilidades del patrón como pago de su trabajo o servicio, siendo por tanto esta participación reemplaza el sueldo o salario que le corresponde al trabajador. Esto también lo podemos encontrar en el Código 13 del Trabajo. El mixto.
Esta clase de contratos es una parte del pago al trabajar. Se realiza en dinero o una cantidad fija. Ya, vamos a los ejemplos. Ya. El de participación, dice la empresa Artefacta contrata 5 vendedores de almacén, los cuales tendrán un salario de acuerdo a su venta. Entre más artículos vendan, será mejor su salario. El mixto. El Banco Pichincha contrata a 10 personas para que realicen cobranzas de carteras vencidas de la institución, teniendo como sueldo fijo la cantidad de $400, sabiendo que entre más cartera recuperada, mayor será su comisión. Ya les voy a hablar sobre el contrato por tiempo. Será el contrato indefinido. Un contrato indefinido es aquel que acordamos sin establecer límites en su duración, ni la presentación de nuestros servicios como empleado, y que permanece vigente en el tiempo hasta que la empresa o tú decidas romper dicho acuerdo. El de temporada es aquel el que las partes, empleador y empleado, acuerdan por escrito en que la actividad del trabajo se prestará en una época del año predeterminada. Ya es los ejemplos. Dice la empresa, Paquito contrata a un ingeniero comercial con un sueldo de $800, con el horario de 8 a.m. a 5 p.m., contando con los cuales los primeros 90 días serán de prueba y para verificar todos sus conocimientos serán los necesarios para la empresa. Los concluidos 90 días de la empresa se siente conforme con el trabajo del señor, pasará su contrato por tiempo indefinido con un sueldo de $1,000. De temporada. Los subordinados de juguetes, los surtidores de juguetes contratará por la temporada a 10 empacadores y percheros. Por la alta demanda de juguetes, en la cual se culminará a mediados de enero del siguiente año. Percibirán un sueldo de $400 y el horarios extendidos por la temporada. También existe el eventual y el ocasional. El eventual se encuentra regulado principalmente del artículo 92 de la LOCET y puede definirse como aquel celebrado por un tiempo determinado, pero incierto. Pues la finalización de esta modalidad contractual no está fijada en una determinada fecha. El ocasional es aquel por medio del cual se desempeña labores extraordinarias con la finalidad de cubrir necesidades del empleador, las cuales no pertenecen a las actividades rutinarias de la empresa en cumplimiento directo de su objeto social. Y por último, los ejemplos de respectivo contrato. Dice el eventual. La distribuidora de alimentos va a contratar a una persona de manera provisional para que cubra el puesto de la recepción, entregándole los mismos beneficios que percibe un trabajador fijo o de planta, ya que la persona fija de ese puesto se va a ausentar por maternidad, cual será por 12 semanas como manda el Código de Trabajo. Y la ocasional, la firma de abogados va a contratar a 2 estibadores para que les ayuden a cambiar todos los enseres de
oficina a un nuevo edificio, lo cual tendrá un costo de $100. Y gracias. A continuación, mi compañero. Buenos días, abogado. Buenos días, compañeros. Ahí me toca por obra cierta. Este contrato de obra cierta nos indica que es cuando una persona coge una actividad o una labor por una remuneración sin especificar el tiempo que se demore. Entonces, en esto como un ejemplo sería tal vez en un taller automotriz cuando al maestro pintor le entregan un vehículo pactado una cierta cantidad de dinero y sin importar el tiempo que él se demore. Tenemos por tarea. Dice que es el trabajador que se compromete a ejecutar una determinada cantidad de obra o de trabajo jornal a periodo de un tiempo previamente establecido. Y se entiende por concluida la obra. En este tenemos un ejemplo que es una persona que se dedica a como las empresas que son por encuestas, que a duras penas, digamos, en estos tiempos que están por los presidentes, les dan un tiempo determinado para que puedan realizar esta actividad. Tenemos el siguiente por destajo. En el contrato por destajo se les conoce a estas personas como destajistas. En esta modalidad, el contrato se paga por cierta cantidad de trabajo que se va a realizar. Aquí se tiene un ejemplo, digamos que al plomero se lo contrata por instalar 120 metros de tubería, el cual va a ser pactado y de igual manera él cobra por cada metro de tubo que se ha instalado. Y de igual manera tenemos el contrato por obra cierta dentro de un negocio. Dice que en este tipo de contratos implica la contratación de trabajadores únicamente por el tiempo que dure una obra o servicio requerido. Especifica más sobre el área de construcción al momento que se realiza un complejo de viviendas. Solo se realiza el contrato por la cantidad de viviendas que se la van a realizar. Eso. Y adicional, abogado, quisiera que me ayude usted como a especificar mejor. Estuvimos leyendo que a partir del 30 de octubre de este año fueron realizados 4 nuevos tipos de contrato, los que son el productivo, el turístico, el emprendimiento y el de contrato joven. Lo poco que pudimos investigar es que dentro de estos contratos ahora se especifica la modalidad de trabajo que se va a realizar, tanto si puede ser presencial o si va a ser teletrabajo. De igual manera, ahora especifican directamente que se pida un correo electrónico y el tipo de actividad que se va a realizar. Dentro del turístico, dice que se dará como pago adicional al 10% de todo lo que son los servicios o propinas que se reciban dentro de ese negocio. De igual manera, en el de emprendimiento, el emprendedor tendrá que estar siempre registrado en el Registro Nacional de Emprendedores, en el RNE, y previamente suscrito tendrá 15 días para poder suscribir el contrato que ya haya sido firmado entre las dos partes. Y el contrato joven o de formación, este solo es un contrato que puede ser aceptado solo hasta personas o jóvenes de 26 años. Dentro de esas personas para que permitan entre seguir estudiando y trabajando al mismo tiempo. Eso, abogado. Sí, no, sí, esos nuevos tipos de contrato, ¿sí? Nacen, se puede decir, por las necesidades en las cuales nosotros estamos viviendo en estos momentos. Sí, por ejemplo, el contrato joven, hay compañías, empresas que te piden cierto nivel de experiencia para tú poder entrar a trabajar. Con este contrato joven o juvenil, ¿sí? Lo que se trata es de dar experiencia a esas personas que no tienen experiencia. ¿Sí? Y de igual manera, estos tipos de contratos, ¿sí? El día de mañana los daré en todo lo que conlleva, lo que es desde la expedición de la ley humanitaria hasta estos momentos, todos los cambios que ha habido y todas las implementaciones que existen. Sí, seguramente va a quedar mejor así. ¿Tienen más que exponer o eso es todo? Sí, Liliana, solo nos falta por personas o por grupo.
Ya, este se caracteriza porque un empleador o un empresario contrata a un grupo de personas y este grupo de personas tiene los mismos beneficios, los mismos derechos y el mismo sueldo. Este sueldo se va a dividir para todos los trabajadores. Si es que uno de estos trabajadores se sale antes o se retira antes de que concluya esto, se le paga un porcentaje de todo lo que les iban a pagar. Si es que el empresario contrata, le habla con una persona y esta persona es el encargado de llevar a estos, no quiere decir que él se va a llevar todo el beneficio. El beneficio sigue siendo de las personas que van a trabajar. Él solo es un intermediario. Y también entre este grupo de personas puede haber un líder, pero este líder solo es para que sea el intermediario entre el jefe y los trabajadores. El ejemplo de este es Electroecuatoriana contrata a 10 técnicos electrónicos para que realicen todas las instalaciones eléctricas en el nuevo hospital de la ciudad, las cuales percibirán el mismo sueldo y tendrán todos los mismos beneficios. También tienen que delegar un jefe de grupo para que sea el nexo entre los jefes de obra. Gracias. Si me ayudan dejando de compartir, por favor. Gracias. Unas cosas puntuales, chicos, que he notado en la mayoría de las exposiciones. Sí, lo que necesito es que expongan, no que lean. Sí, porque es fácil ponerse a leer en una exposición. Lo difícil es prepararse para exponer. Sí, y espero que estas cosas de lectura en exposición no pasen en el auto instruccional, porque en el auto instruccional seguramente sí se bajará la nota. Sí, es para todos los grupos y para todos los grupos que son siguientes. Sí, ¿por qué? Porque con nosotros cuando leemos, primero estamos en una hora en la que o estamos trabajando o estamos desde casa y en la lectura te hace aburrir, te hace dejar de desentender lo que está pasando. ¿Sí? No deseo que lean. Quiero que expongan. Sí, vamos con el grupo de Shadi. Buenos días, Licen. ¿Me escucha, Licen? Sí, te escucho. Ya, vamos a compartir la pantalla. Bueno, nosotros vamos a exponer lo que son los derechos del trabajador. Como primer punto tenemos cómo nacen los derechos del trabajador. Los derechos del trabajador nacen por los llamados mártires de Chicago, que fue por esto, por la pelea de ellos en busca de las 8 horas diarias de trabajo para que se puedan respetar y se puedan otorgar, que se conmemoró el 1 de mayo como el Día del Trabajador. Todo esto sucedió en 1886. Bueno, eso es una pequeña introducción de cómo nacen los derechos del trabajo, ¿no? ¿Qué son los derechos de trabajo? Los derechos de trabajo es un documento donde se enumeran y se explican los derechos y deberes del trabajador. El derecho al trabajador también está en la justicia de pagar un salario digno para poder tener una vida digna, un salario igualitario en cuanto al trabajo que comparten con otros compañeros, ¿no? O sea, hablamos de igualdad. Si yo hago más trabajo o trabajo más tiempo, está dentro de los derechos que me otorguen más horas en mi paga, en mi rol de pago. ¿Cuáles son los derechos del trabajador? Cuando un trabajador tiene un contrato firmado por una empresa, tiene deberes y derechos que cumplir. Entre los derechos de ellos está la afiliación al Seguro Social desde el primer día. El beneficio de todo esto es que en el seguro tiene seguro de salud por enfermedad, maternidad, invalidez, vejez,
le dan también cesantía por riesgo de muerte y riesgo de trabajo. En el Seguro Social también tenemos una obligación que es aportar, ¿no? Tanto trabajadores como empleadores. Los empleadores aportan un 11.15% y el trabajador el 9.45%. Ya. También tenemos derecho a percibir como mínimo un salario básico, ¿no? Depende de la tabla sectorial en la que se encuentre. Aquí en Ecuador la tabla sectorial es de $400, un salario básico unificado. Ya, también tenemos derecho a percibir horas extras y suplementarias. En el caso de que se trabaje hasta las 12 de la noche, se le hace un recargo del 50% y el 100% en caso de que sea de 1 de la mañana a 6 de la mañana. Todo esto se encuentra en la base legal del artículo 55. Bueno, les voy a dar un ejemplo para que entendamos de mejor manera, ¿no? El señor Juan Pérez tiene un sueldo de $900 y ha laborado después de su jornada normal de trabajo el día lunes de 8 a 9:30 de la noche, el día jueves de 12 a 3 de la mañana, el día sábado de 8 a 12 de la noche. Y el 1 de mayo, que es un día feriado, es un día festivo, ha laborado desde las 8:30 hasta las 12. ¿Cómo calculamos las horas extras? Vamos a calcular primero por día, ¿no? El día lunes, el tiempo que él ha trabajado ha sido 1.5 horas suplementarias, porque entra entre horas extraordinarias, ordinarias y suplementarias. Entonces, el día lunes son horas suplementarias las que él ha laborado. El día jueves son 3 horas extraordinarias. El día sábado son 4 horas extraordinarias y el 1 de mayo son 3.5 horas extraordinarias. Primero calculamos el valor de la hora ordinaria. Los $900 que él tiene de sueldo dividimos para 240 y obtenemos a 3.75 cada hora. Calculamos el valor de horas suplementarias que tiene un recargo del 50%. Las horas con el 50% es de 1.5 el total de horas suplementarias, ¿no? El valor es de 1.50. Por el siguiente día se le hace el 1.50 por el valor de las horas, que es 1.45, ¿no? Ya, el empleador debería pagarle al señor Pérez la cantidad de 3.26 por la hora .50 suplementaria. Ya, también tenemos como un derecho a percibir el 13º y el 14º en las fechas establecidas. En el 13º sueldo se considera una remuneración, depende del sueldo que tiene el trabajador, ¿no es cierto? Entonces, el sueldo que tiene el trabajador se le calcula más horas extras que ha tenido, más horas suplementarias, más todos los beneficios que él haya tenido en el mes. Suponiendo, digamos, en el mes de febrero, el salario básico de él fue unos $800, en febrero 900, y todo esto se suma, ¿no? Esto debería pagarse, se calcula el 13º, perdón, se le calcula desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre del siguiente año. Ya. Para los trabajadores que han trabajado por un tiempo inferior al periodo de cálculo o que se desvinculan antes, se le hace un proporcional de igual manera, ¿no? Igual tienen derecho al 14º. La base de cálculo para el 14º es la remuneración básica, más el tiempo de horas extras, más comisiones, más otras retribuciones que tenga. En este caso serían como viáticos y cosas así, ¿no? ¿Cómo se calcula el 13º sueldo en Ecuador? Eso, como les decía, se suman todas las remuneraciones del trabajador durante el tiempo que ha trabajado, que serían en este caso 12 meses, porque este señor ha trabajado el año. La fecha máxima de pago sería hasta el 24 de diciembre máximo, ¿no? El 13º sueldo, como el 14º, puede ser mensualizado o acumulado. ¿Qué quiere decir eso, no? Que si es que es acumulado hasta el diciembre, que se les cancela,
hasta el 24 de diciembre que se les cancela, recogerían todo su mensualizado, todo lo que ellos fueron recolectando de décimos mensualmente. Y si es que no hacen una solicitud para poder coger acumulado, les cancelan mensualizado. Es decir, que les hacen, acá tengo un ejemplo más o menos, les hacen, digamos, el sueldo que ellos tuvieron, más las horas extras que ellos generan, y le hacen un avalúo para el mes. Digamos que si al mes de esa persona le salió mensualizado para decimocuarto, sería de, decimotercero, perdón, sería de $22.87. Entonces eso le cancelarían el mes que él estaba laborando y ya no sería acumulado. Ya, en el decimocuarto es conocido como el bono estudiantil o bueno, bono escolar, que se les otorga a las personas para las personas que tienen hijos, ¿no? Aparentemente porque es el inicio de clases tanto en la costa, tiene una fecha que es el 1 de marzo, el que se les cancela, y en la sierra es hasta el 1 de agosto. Es diferente por el régimen escolar que nos manejamos. Perdón que te interrumpa, ¿el 14º solo se da a las personas que tienen hijos? No, pero se le considera así. Disculpe por interrumpir. Se les brinda el 14º a todos los trabajadores, únicamente que se le conoce con este nombre para el periodo de inicio de clases. Eso es otra cosa. Pero se les Eso es muy diferente a que, si, por ejemplo, yo no tengo hijos y no me va a pagar el 14º. No, sí se le da igual, sino que es conocido como el bono escolar que le dan a las personas que tienen hijos por el inicio de clases, por lo que compran materiales para la escuela y esas cosas. Continúa. Pero igual se les otorga, porque este es un derecho, entonces todos tenemos derecho a esto. Eso. Ya, a continuación, Bashar. Buenos días, abogado. Ahora yo les voy a hablar sobre los siguientes derechos que tienen los trabajadores. Uno de estos es a percibir los fondos de reserva a partir del segundo año de trabajo. Ya, es importante saber que estos fondos de reserva se dan a trabajadores con relación de dependencia. Este tendrá un derecho a un pago mensual por parte del empleador, calculándose por un porcentaje de 8,33% en la remuneración aportada al Instituto de Seguro Social, que en este caso sería el IES. El cálculo de la fondo de reserva para realizarlo se multiplica el sueldo mensual por el 8,33% y dividido para 100. Por ejemplo, si un trabajador ganara $600 al mes, recibiría de fondos de reserva $49,98 cada mes. Y esto se verá reflejado en los roles de pago mensuales que recibe al año el trabajador. Como les indiqué, sería esto de los $600 que este trabajador X está ganando, multiplicado por el 8,33 dividido para 100 y nos da los $49,98. El siguiente derecho que tenemos es a un periodo de vacaciones laborales remunerado. Esto es que todo trabajador tiene derecho a gozar anualmente un periodo ininterrumpido de 15 días de vacaciones, incluidos los días no laborables. Por ejemplo, si una persona saldría un día viernes, se le contaría sábado y domingo, o si saliera un día lunes, también se le contará el sábado y el domingo. Para el cálculo de las vacaciones, esto se hace por años de servicio. La forma de calcular el pago de estas vacaciones consiste en dividir la remuneración recibida durante el año de servicio para 24, para poder tener una parte proporcional de todo, que sería el monto recibido en el periodo, dividido para los días laborados en este periodo, multiplicado por los días de vacaciones recibidos. Por ejemplo, si nosotros percibimos un mensual de $900 y durante un año percibimos $200 en comisiones, el periodo de vacaciones sería los 15 días correspondientes con un pago de $458,33, ya que serían los $900 del sueldo multiplicado por los 12 meses del año que el trabajador ha cumplido,
menos lo de las comisiones y los valores adicionales, y nos daría el valor que nosotros tenemos que recibir en nuestras vacaciones remuneradas. Esto se realiza para que los trabajadores puedan como tener un descanso de todo el estrés que tienen en el trabajo. Sin embargo, ellos también tienen derecho a no coger las vacaciones y estas se irían acumulando para los siguientes años. O se les pagaría al final, si estos fueran despedidos, se tomarían como valores a favor en su liquidación. Ahora, el séptimo derecho que nosotros encontramos es a recibir una compensación por el salario digno. Esto que el salario digno es la búsqueda de un salario que le permita a la familia ecuatoriana contar con los medios para vivir dignamente o al menos como para poder cubrir con la canasta básica. Muchas veces nosotros sabemos que uno no puede vivir también con la canasta básica, ya que hay momentos en los que la canasta básica igualmente sube, pero se supone, ¿no?, que se quiere dar el salario digno por el trabajo. Ahora también tenemos el permiso laboral por paternidad en Ecuador. El padre tiene derecho al permiso o a una licencia por paternidad con remuneración durante 10 días a partir del nacimiento de su hijo. Si la madre tuviese complicaciones o fuese un parto por cesárea, le darían 15 días. En los casos en el que el hijo o hija haya nacido prematuro en condiciones de cuidado especial, la licencia por paternidad también se prolongaría con una remuneración por 8 días más. O con un grado, también pueden hacer con grados de discapacidad severa y el padre tendrá una licencia remunerada por 25 días adicionales. Este hecho deberá ser justificado con la presentación de un certificado médico otorgado por el IES o por el médico privado, que ahora en la actualidad igualmente cualquier certificado médico tiene que irse a hacer legalizar en el IES. Ahora, el siguiente derecho es el periodo de una licencia por maternidad o una nueva madre. Las futuras madres tienen derecho a un permiso o licencia de maternidad correspondiente a 12 semanas remuneradas por motivo del nacimiento de su hijo o de su primogénito. Estas 12 semanas pueden ser tomadas incluso desde semanas antes de que se produzca el nacimiento. Sin embargo, al cumplirse estas 12 semanas, tendrá que reincorporarse a sus labores normales. Únicamente en el caso del nacimiento múltiples de esta licencia se extenderá por 10 días más, pero así la madre decida coger antes o al momento en el que ya va a ser el nacimiento, se cumplen únicamente las 12 semanas. El siguiente sería el subsidio por maternidad para la madre nueva. Esto se paga cuando la afiliada ha recibido atención médica y tiene certificados de reposo prenatal y da nacimiento a un niño o niña que esté vivo. Para efecto de este subsidio es en dinero, el aborto y parto prematuro del niño o que haya nacido muerto o no viable o con alguna cosa que impidiera que el niño siga con vida, se considera como una enfermedad común y no cubriría eso. La cobertura del subsidio por maternidad es que la afiliada que trabaja en la empresa privada o pública reciba un subsidio por maternidad equivalente al 75% de la remuneración declarada en el pago de aportes. La afiliada que trabaja en la institución pública no recibirá un subsidio por maternidad, ya que el sueldo será complementado durante las 12 semanas de reposo. Esto quiere decir que en el periodo de maternidad, en las empresas privadas se tiene que pagar un 75% de la remuneración de los pagos a los aportes que está realizando a su seguro médico. Y en empresas públicas no se realiza esto, ya que se pagan las 12 semanas con su sueldo normal, se remunera normalmente. Ahora, también tenemos derecho, los trabajadores tienen derecho a solicitar certificados relativos de su trabajo. Esto es importante, ya que cuando uno tiene que realizar o entregar una hoja de vida después de haber sido despedido de otro trabajo, haber renunciado, se necesita un certificado laboral como constancia del anterior trabajo y para verificar que el empleado no haya salido con visto bueno o alguna mala
haya tenido algún inconveniente en la otra empresa. Este certificado laboral va a constar con la referencia de la empresa, el puesto que desempeñó este trabajador, el inicio de sus actividades y cuándo terminó sus actividades, y el motivo de la carta por la cual se está pidiendo, y una legalización de la empresa en la que se trabajó. Ahora también tenemos el último derecho, es a recibir un pago, el pago de sus utilidades, si este fuese el caso, ya que en empresas públicas no se hace pago de utilidades, ya que eso se compensa en los salarios, y en las empresas privadas sí se hace el pago de utilidades. El pago de utilidades a recibir, este es un beneficio laboral que se reparte en el 15% de utilidades líquidas de la empresa, basándose en el pago del impuesto a la renta que no se realiza en el SRI. Cada vez nosotros tenemos como un monto para, ¿cómo me explico? Un monto al año que no se puede sobrepasar, sino el SRI también se retiene valores del pago a la renta. Las utilidades, para realizar el cálculo de esto, se debe tomar en cuenta el 10% entre todos los trabajadores, considerando únicamente el tiempo que han estado laborando dentro de la empresa. Y el restante 5% se calculará de la siguiente manera. Sería A por B dividido para C, donde A sería el 5% de utilidades de la empresa, B serían los números laborados del trabajador multiplicado por el número de las cargas familiares que se tuviese, y C sería la suma de los coeficientes de B, o sea, de todos los trabajadores. Por ejemplo, para este ejemplo voy a realizar un cálculo con 3 trabajadores con distintos números de cargas y tiempos de trabajo en una empresa que se ha generado. Partiendo de que el 5% de utilidades de la empresa debe repartirse, corresponde a $10,000. El primer trabajador tiene 5 cargas y ha trabajado 365 días. El segundo trabajador tiene una carga y ha trabajado 250 días. Y el tercer trabajador tiene 3 cargas y ha trabajado 180 días. El primer paso es calcular el coeficiente B. Por ello se multiplican todas las cargas de los trabajadores por los días laborados. Por ejemplo, el primer trabajador que tenía 5 cargas, se multiplican estas 5 cargas por los 365 días que trabajó, que nos daría 1825. El segundo trabajador solo tenía una carga y trabajó 250 días, por lo que se dan únicamente 250. El trabajador 3 tenía 3 cargas y estos se multiplican por los 180 días que se trabajado, dándonos 540, dándonos la base para poder sacar las utilidades de esto. Luego se sumaría el factor B a todos los empleados para obtener el siguiente factor. Se suman los tres valores que salieron de los 3 trabajadores para poder realizar un cálculo para cada una de las utilidades de cada uno de los trabajadores. Y esto se daría igual a cada uno de los trabajadores. Esto se realiza para que esto sea de manera igualitaria y que no exista ningún tipo de conflicto dentro de la empresa. Estos son los derechos de los trabajadores y estos son importantes, ya que estos nos ayudan a tener una armonía entre trabajador y empleador y que esto se cumpla con justicia y que sea que sea igual para cada uno. Gracias. Gracias. ¿Pueden dejar de compartir, por favor? Gracias. A ver.